con mucho gozo y con mucha alegría vayamos, ¿verdad?, en esta noche a la Biblia y comencemos este estudio, gloria al nombre del Señor, que vamos a estar desarrollando para la gloria del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Así que vamos a ir al libro de Apocalipsis, hermano. Libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, ahí vamos a estar leyendo la palabra poderosa del Señor. Dicen un fuerte amén cuando lo tenga, hermano. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra y la vamos a leer, hermano, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Hasta ahí vamos a leer, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre de la gloria, porque tú eres bueno. En el nombre de Cristo, Dios mío amado, venimos delante de tu presencia, soberano Dios, y te rogamos, te suplicamos que tú guíes, Señor, nuestras vidas a través, Señor, de este precioso libro que hoy comenzamos a estudiar. Señor, yo te doy gracias porque tu palabra, Señor amado, nos dice que ella es lámpara, ella es lumbrera a nuestro camino. Y estamos seguros, Padre, que tú bendecirás en grande manera nuestras vidas a través de la enseñanza de este bendito libro. Padre, yo te ruego que me des de tu gracia, de tu sabiduría, de tu Espíritu Santo, y que cada uno de mis hermanos que en esta noche, Padre, estamos aquí presentes, y aquellos que también nos acompañan por medio de las redes sociales, puedan ser edificados, Padre, y que tu palabra, Señor amado, bendiga nuestras vidas. En el nombre de Jesús reprendemos todo estorbo, Padre mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén, a su nombre. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano, tome su lugar. Gloria al Señor. Bueno, vamos a empezar, hermano. De verdad que este es uno de los libros más, se puede decir, hermano, especiales de la Biblia. No que los demás libros no sean importantes o especiales, pero como que este libro encierra algo bien especial, mis amados hermanos. Y bueno, como ya habíamos anunciado la semana pasada, gracias a Dios que ya pues terminamos los estudios que estábamos desarrollando acerca de lo que fue las falsas doctrinas. Yo creo que si hemos puesto atención, hermano, creo que hemos puesto atención. Yo he visto que algunos de ustedes han puesto atención. Lamentablemente he visto que otros, hermano, nada más vienen a dormirse, ¿verdad? Es triste, hermano, pero aquí uno ve todo. Aquí uno ve todo. Pero yo creo que aquellos que están atentos a la enseñanza de la palabra siempre son edificados, hermano. Siempre son edificados. Y algo que siempre debe de caracterizar a un cristiano, a un hijo de Dios, es, hermano, que debe de anhelar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice la primera carta de Pedro por el capítulo 2, versículos 1 y 2? Dice que desechando toda detracción, toda hipocresía, todo lo que nos sirve, desechando todo eso, dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. Ahora, note lo importante de ese texto es que dice que para que por ella crezcáis, no nada más en conocimiento, porque cuando uno estudia la Biblia uno va a crecer en conocimiento, hermano. Pero lo interesante es que dice crezcáis para salvación. O sea que si la iglesia en este tiempo
no entiende que es de suma importancia, hermano, aprender, recibir, comerse, devorarse la palabra, mucha gente, hermano, se va a perder por tener esa indiferencia a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que da el crecimiento, hermano. ¿Para qué? Para nosotros, amén, poder alcanzar la salvación. Pastor, ¿pero qué Dios no nos salvó ya por Cristo? Sí, pero la Biblia dice que, amén, hay que perseverar hasta el fin. ¿Están ahí, hermano? Entonces, viendo eso, pues, yo creo que cuando nosotros ya empezamos a adentrarnos a la Biblia y empezamos a mirar, hermano, las cosas que están escritas, todo esto debe ser un motivo de grande gozo para nosotros, especialmente cuando estudiamos libros como el que vamos a comenzar hoy. No sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, pero no llevamos prisa en realidad, no llevamos prisa. Queremos ir, no tan lento tampoco, pero tampoco tan rápido. Sinceramente hablando, esto es uno de los libros que a mí más me apasionan. Me apasionan mucho este libro, este libro del Apocalipsis. Ahora, a lo mejor puede ser que quizá yo no sea la persona más indicada para dar un estudio de esto, pero creo, amados hermanos, que con la ayuda del Espíritu Santo, amén, todos los que estudiamos la palabra podemos entender lo que Dios quiere transmitirnos a través de su palabra. Amén. ¿Por qué digo eso? Bueno, a lo mejor va a decir alguien, bueno, el hermano no es escatólogo, porque hay veces que se piensa que el libro del Apocalipsis solamente los escatólogos o la gente que sabe griego o hebreo, esos son los únicos. Pero no, hermano, no es así. Este libro fue dado para toda la iglesia. O sea, si Dios permitió que el libro del Apocalipsis estuviera aquí y fuera el último libro en escribirse de la Biblia, amén, era, hermano, ¿para qué? Para que la iglesia lo conociera. Entonces, vamos a comenzar este libro, amén, y vamos a ir aprendiendo, hermano, cómo poco a poco, mientras avanzamos en este libro, se nos empiezan a mostrar muchas de las cosas que nosotros, ¿verdad?, ya como cristianos hemos venido oyendo por medio del Evangelio. Pero cuando empezamos a estudiar este libro, empezamos a ver más de cerca esos acontecimientos que algunos ya pasaron, pero que otros están frente a nosotros. Algunos de ellos actualmente cumpliéndose frente a nuestros ojos y otros que están muy próximos a suceder. Yo creo que todo cristiano genuino, de verdad, y si usted es un cristiano, una cristiana genuina, con todo lo que ha estado mirando en estos días finales, seguramente que hemos pensado, hermano, en que Cristo viene ya, en que el Señor viene pronto. Amén. Así como comenzó este año 2020, hermano. Amén. Ya la gente tiene miedo de qué es lo que va a venir el 2021, ¿verdad? Pero seguro que si uno quiere conocer las cosas que le depara el futuro a la humanidad, ¿a dónde tendríamos que ir? A la Biblia, a la palabra de Dios, al que hizo, hermano, el tiempo, al que sabe el pasado, al que sabe el presente y al que sabe el futuro. ¿Cuánto alaban al Señor? A ese es que hay que ir. Entonces, vamos, hermano, de una manera introductoria, ¿verdad? A comenzar aquí. Y aunque por mucho tiempo se ha considerado el libro del Apocalipsis como un libro sombrío de juicios y de castigos, ahora que nadie está en contra de que en realidad el libro del Apocalipsis es un libro de juicios, es un libro de castigos. Y si usted lo ha leído, usted se va a dar cuenta que en el Apocalipsis muy poco o casi nada se habla, por ejemplo, del amor de Dios. Se puede manifestar ahí en el Cordero inmolado, ¿verdad? Pero más que nada es un libro que habla de juicios, de castigos, que es prácticamente como que presenta un panorama como muy sombrío, y por eso es que mucha gente como que le da pavor o pánico leer ese libro. Hay muchos cristianos que les gusta mucho leer los salmitos, los proverbios y por ahí, pero cuando se trata del Apocalipsis, como que esto pone cierto temor, cierta, hermano, como que algo detiene para que no se meta ahí, porque pareciera ser como que es un libro solo de juicios,
solo de castigos, solo de panoramas así sombríos y guerras y pestes y muertes y sangre por todas partes. ¿Ven? De hecho, cuando usted, aún el mundo que no conoce a Dios, se oye hablar de algo apocalíptico, rápidamente, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Guerras, terremotos, y todo eso, ¿verdad? Porque siempre que se habla del apocalipsis, se piensa en eso, se piensa en eso. Ahora, es verdad que el libro contiene todo esto, amén. A muchos se le hace incluso difícil de entender, pero eso no quita la realidad de que este libro también es un libro de aliento, hermano. ¿Cómo, pastor? ¿Un libro de aliento? Tantas cosas tan feas que se dicen en el libro. Eso no quita la realidad que el Apocalipsis sea un libro de esperanza también, hermano. Un libro de aliento y un libro de esperanza. Por ejemplo, así como el libro del Génesis nos muestra el principio de todas las cosas, también el Apocalipsis nos muestra el final de todas ellas. Amén. El Génesis nos muestra el principio de todo y el Apocalipsis nos muestra el final de todas las cosas. Gloria al nombre del Señor. En el Génesis, por ejemplo, vemos la creación del hombre y también vemos su caída. Amén. Desatando lo que se conoce hasta el día de hoy como el conflicto de los siglos. Es decir, la lucha entre el bien y el mal por conquistar las almas de los hombres. ¿Dónde encontramos eso? En el Génesis. Por ejemplo, cuando usted lee Génesis capítulo 3, versículo 15, después de que Adán cayó en pecado, después de que desobedecieron, usted ve que en el Génesis 3:15 el Señor dice que iba a haber enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Cuál? La simiente de la mujer representaba, amén, a Cristo, la descendencia del bien hasta llegar a Cristo, y la simiente o la descendencia de la serpiente estaba representando a esa descendencia del mal, que representa a Satanás o los hijos del diablo, de Satanás. Bueno, desde ahí se armó una clase de conflicto, de guerra, de batalla, hermano, que se le conoce como el conflicto de los siglos. Esa lucha entre el bien y el mal. Satanás contra Dios. El reino de la luz contra el reino de las tinieblas. ¿Cuál es, digamos, la batalla? ¿Por qué esa batalla? Una sola cosa: las almas de los hombres. Las almas de los hombres. Amén. Ahí en el Génesis vemos que sucede todo eso. Ahora, si el Apocalipsis no se hubiera escrito, nos quedaríamos, hermano, con un panorama oscuro sobre el futuro de la humanidad. Es decir, así como le estoy hablando, porque si usted, como lector de la Biblia, lee lo que sucedió después de que entró el pecado al mundo, por ejemplo, cuando usted ya llega al capítulo 6 del Génesis, dice la Biblia que a Dios le dolió su corazón de ver la condición de la humanidad. Y dice la Biblia que el designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo el mal. Nadie buscaba el bien. Por eso Dios dijo, dice la Biblia, que a Dios le dolió el corazón. Y la Escritura dice que Dios decidió raer de sobre la faz de la tierra todo ser viviente. Todo. Hasta que vio un hombre, ¿verdad? Y dijo, bueno, hay uno de perdido. Dice la Biblia que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y salvó a Noé y su familia, y usted ya sabe. Pero después del diluvio, ¿se compusieron las cosas? No. El conflicto siguió y arreció, hermano. Ahora, si el Apocalipsis no se hubiera escrito, nos hubiéramos quedado para siempre con ese pensamiento sombrío, ese panorama oscuro de lo que le espera a la humanidad, incluso a nosotros como cristianos evangélicos. Si no se hubiera escrito el Apocalipsis, nos quedaría como ese amargo sabor de boca, hermano, de que cómo es posible de que Satanás se vaya a salir con la suya. Porque si usted se pone a analizar las cosas desde este punto de vista, pareciera ser, hermano, como que el diablo es el que se está saliendo con la suya. ¿Sí o no? Pareciera ser como que Satanás es el que va ganando y el que al final va a terminar venciendo a Dios. Como que el mal, así como lo vemos ahorita en la actualidad, y echamos un vistazo a la historia, como que Satanás, el reino del mal, es el que ha prevalecido más. Y como que así fuera a terminar todo. Entonces imagínense cómo nos quedaríamos si no hubiera una revelación como esta que vamos a estudiar.
Sea el nombre del Señor bendito. Entonces, por eso es que el Apocalipsis es un libro de aliento y es un libro de esperanza, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque si no se hubiera escrito el Apocalipsis, nos hubiéramos quedado así, como digo, con ese panorama oscuro de lo que le espera a la humanidad, incluso al cristianismo. Amén, pensando siempre en el desastre causado por el mal, sin ninguna esperanza al final. Pero en este libro hallamos un consuelo esperanzador. Oiga eso, no es el mal el que triunfa al final. ¿No le da gozo eso, hermano? Porque mire, sinceramente, si usted me pregunta a mí como pastor, yo hoy como pastor en la iglesia local y en todas las iglesias que yo alcanzo a mirar, veo una clase de sequía espiritual, hermano, que me da una tristeza que usted no tiene idea. Veo que la gente, en lugar de avivarse, viendo que el fin se acerca, hermano, como que la gente se está tomando unas vacaciones espirituales. Como que la gente en las iglesias le está importando poco. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Es para que todo el mundo, mayormente los que conocemos a Dios, hermano, estuviéramos pegados de Dios. Estuviéramos buscando a Dios, orando, ayunando, clamando, dando testimonio, portándonos como debemos de portarnos, amándonos uno a otro, hermano. Pero es cuando vemos cristianos flojos, cristianos peleoneros, cristianos que por cualquier cosa se van de la iglesia, hermano. Amén. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Imagínese si yo como pastor no supiera que al final no es el diablo el que se sale con la suya, sino Dios, el que gana, el que toma, hermano, dominio total. Imagínense cómo me quedaría yo con esa tristeza a saber si los hermanos, estos que el Señor me puso a pastorear, se van a salvar al final. A saber si aquella iglesia, a saber si aquel pastor se podrá, aleluya, mantener firme. A saber si yo terminaré como voy a terminar. Pero ¿saben por qué me alienta? ¿Por qué me da esperanza este libro? Porque aquí Dios me muestra que no es Satanás el que gana, hermano. Hay un dicho que dice que el que ríe al último, que lo sabe, ¿verdad? Ríe mejor. Bueno, aquí trabaja así, hermano. Ahorita Satanás se está riendo. Se está riendo. Ahorita Satanás se ríe a carcajadas porque ve el desastre moral, espiritual que logra causar no solo en la sociedad, sino también en la iglesia. Porque usted le echa un vistazo a la sociedad, hermano, es un caos terrible. Pero échale un vistazo a la iglesia, no está tan lejos, hermano. Es terrible también. Entonces, pero el libro nos muestra que Dios es al final, como dice el Salmo capítulo 2, donde dice que, amén, la gente se amotina y pelean contra Dios y quieren desligarse de Él. Y dice, el Señor se burlará de ellos, dice. El Señor ve que viene su día. En aquel día, el Señor se burlará de ellos. En otras palabras, quien ríe al último no es Satanás, es nuestro Dios. ¿Cuánto lo alaban? Aleluya. Entonces, hermano, no es el mal quien triunfa. Este libro es un libro esperanzador, de consuelo, porque nos muestra que no es el mal, no es el diablo, amén, el que triunfa, sino nuestro Dios. Aleluya. Es el bien. Jesucristo vendrá por segunda vez, no en humillación, no, sino en gloria. Dios su Padre pondrá todos sus enemigos bajo la planta de sus pies, como dice Hebreos 1:13. Y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. ¿Cuánto le están esperando, hermano? Aleluya. Entonces, este libro, no solamente, hermano, es un libro, digamos, de donde vamos a ver los juicios de Dios que vienen, donde vamos a ver todas esas, cataclismos que vienen para la humanidad, aleluya, sino que nos muestra lo más importante: Cristo regresa triunfante para salvar a los suyos, a los que le están esperando y para ponerlos en un lugar de honor, hermano. Alabado sea el Señor. O sea que más o menos este libro podríamos decir que también nos presenta como, digamos, un segundo Génesis. Porque allá en el Génesis todas las cosas comenzaron, empezaron, pero
en este libro, ya cuando nosotros lleguemos al final, vamos a ver cómo todas las cosas vuelven a comenzar. Todas las cosas vuelven a iniciar. Porque Dios acabó con todo. Amén. Se cumple la palabra que está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 en adelante, donde dice que toda esta tierra, todos los elementos ardiendo serán deshechos, serán fundidos, y Dios traerá cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Allí habrá una ciudad nueva, todo será nuevo. Prácticamente ahí nosotros tendremos cuerpos nuevos. O sea, prácticamente va a ser un nuevo comienzo, hermano. Es bien interesante. Ya cuando lleguemos, usted va a ver lo hermoso que es. Porque imagínese, va a ser como prácticamente un mundo nuevo. Yo me imagino, porque esto ya es mi imaginación, que va a ser algún tipo así como estamos ahorita, pero por supuesto todas las cosas nuevas, desde un panorama distinto, hermano. Porque ahí ya no va a haber pecado, no va a haber muerte, no va a haber dolor ni tristeza, pero va a haber gobiernos, va a haber naciones, amén, va a haber ciudades, alabado sea el nombre del Señor. O sea, va a ser una vida nueva totalmente. Gloria al Señor. Entonces, el libro del Apocalipsis, hermanos, es el único libro que es el único libro profético del Nuevo Testamento. Nosotros encontramos, por ejemplo, en varias cartas del apóstol Pablo, como las Tesalonicenses, por ejemplo, cuando habla del anticristo, por ejemplo, también en los evangelios, en Mateo 24, Lucas 21, que habla de eventos futuros, pero son nada más como pequeñas pasaditas, pequeños, digamos, destellos del futuro. Pero el libro del Apocalipsis prácticamente entero, nada más por los primeros capítulos, pero prácticamente el libro completo es profético, es decir, no se ha cumplido todavía, está por suceder. Por eso es que se considera el único libro profético del Nuevo Testamento. Así, esto es una introducción nada más, a grandes rasgos voy a leerle por aquí todo lo que vamos a estar mirando, ¿verdad? Y cómo la historia se ha venido desarrollando, pero cómo el libro corre, ¿verdad? De esta manera. Por ejemplo, el orden de acontecimientos de este libro es como sigue. En primer lugar, nos enseña el libro que la presente dispensación, es decir, aquí donde nosotros estamos viviendo hoy, culminará en una apostasía y en un periodo de tribulación sin precedentes, cual nunca ha habido jamás, como dijo Cristo en Mateo 24. Nuestra época, este tiempo que estamos viviendo, esta presente dispensación de la gracia terminará en una apostasía que ya estamos viendo y un periodo de tribulación sin precedentes. En segundo lugar, el hombre de pecado se manifestará, asumirá la supremacía política y reclamará adoración y homenaje religioso. Inmediatamente después de que la iglesia se vaya, esto es lo que va a venir y lo vamos a ir mirando. En tercer lugar, la verdadera iglesia de Cristo será arrebatada al cielo y el hombre de pecado establecerá un pacto con los judíos. Pero él violará este tratado con el pueblo de Israel, reunirá las fuerzas de otras naciones contra los israelitas y luchará por exterminar totalmente al antiguo pueblo de Dios. Y ahí vamos a estar mirando algunas profecías también del libro de Daniel, como las 70 semanas que ya hemos tocado en alguna otra ocasión. En cuarto lugar, Cristo aparecerá con gran poder y gloria y destruirá al hombre de pecado y al falso profeta. Lanzará al diablo que los había estado inspirando al abismo sin fin por un periodo de 1000 años. Amén. En quinto lugar, el periodo milenial será inaugurado entonces. El pecado será suprimido, pero no exterminado, ¿verdad? En el milenio, acuérdese, Satanás es atado por 1000 años. Amén. El pecado se suprime, pero no se elimina. Cristo regirá con vara de hierro, disfrutándose entonces de una paz universal, de la constante bendición de Dios. Seguido de esto, la liberación temporal de Satanás tendrá por consecuencia el engaño y el reclutamiento de las naciones que seguirán al enemigo de Dios en la última revuelta de la tierra. Estas revueltas serán aniquilados por medio de castigos desastrosos, amén, que caerán sobre los rebeldes y sobre su líder, el anticristo.
En séptimo lugar, el juicio final será establecido y Cristo como juez supremo presidirá la condenación definitiva de los impíos. Número 8 y por último, la eternidad futura será establecida con sus destinos permanentes. Se iniciará inmediatamente después de que Cristo le haya entregado el reino al Padre, como dice 1 Corintios capítulo 15. Entonces, Dios será todo en todos. Así es como es el transcurso, hermano, digamos, ¿verdad? El curso de acontecimientos que lleva el libro del Apocalipsis. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, vamos a continuar con esta introducción y quisiera, ¿verdad?, que tuviéramos en mente también, digamos, ese momento en el que el libro del Apocalipsis fue escrito. Porque cuando uno estudia los libros de la Biblia, acuérdese, siempre es importante que sepamos el momento en que se escribió, cómo era la situación en ese tiempo, y de ahí, por supuesto, pues vamos nosotros a adquirir más conocimiento todavía. El trasfondo histórico de este libro, amén, es, amén, en uno de los momentos muy críticos de la historia de la iglesia, es que se da esta revelación que estamos por estudiar. El imperio romano, dirigido por el emperador de aquel entonces llamado Domiciano, había desterrado a Juan a la isla llamada Patmos, que más adelante vamos a ver eso, en el verso 9. Esta isla estaba en lo que hoy es Grecia. La persecución de la iglesia empezaba a arreciar desde que Nerón, más o menos en el año 64, si usted ha estudiado un poquito de historia, aproximadamente como por el año 64 después de Cristo, el emperador Nerón había comenzado una serie de persecuciones. Ahora, no fue tan fuerte, digamos, en este sentido como y vendrían después, pero ya empezaban a haber estas persecuciones. Se dice que en esos años fue cuando murió Pablo. Pablo murió a manos del emperador Nerón, murió decapitado. Por esa misma fecha, más o menos, murió también el apóstol Pedro. Se dice que Nerón fue el que los mató, los asesinó. Bendito el Señor. Ok, ya habían empezado esas sangrientas persecuciones y se dice que anteriormente Juan había sido zambullido en una olla de aceite hirviendo. Oiga eso, hermano. Pero fue salvado milagrosamente para después ser desterrado a esta isla prisión, que es la isla de Patmos, donde según la historia, al final de su vida, Juan fue liberado y volvió a Éfeso hasta su muerte. Más o menos en esta, digamos, momento de la historia de la iglesia, fue que Juan recibe esta revelación. Aproximadamente, ¿verdad? Como por el año, digamos, 96 después de Cristo, es que Juan recibe esta revelación. Pero note, digamos, el panorama en el que vive. El gobierno romano ya empezaba a arreciar las persecuciones. El emperador que estaba de turno en los días de Juan era Domiciano, que era uno de los emperadores crueles que se levantaron. Bendito el Señor. Y ahí entonces, ¿verdad?, es que se recibe esta revelación. Una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que está siendo, ¿verdad?, agobiada por todas estas persecuciones, pero allí en medio de todo eso Dios quiere darle esta revelación gloriosa al apóstol Juan. Gloria al Señor. Ok, vamos, hermano, antes de entrar ya de lleno, ¿verdad?, al capítulo 1, es necesario que cuando nosotros estudiamos este libro del Apocalipsis, tengamos en mente algunas, digamos, escuelas de interpretación del libro. Amén. Es importante que nosotros, ¿verdad?, más o menos sepamos cómo es que este libro se ha venido interpretando a lo largo de la historia. Y hay por lo menos tres o cuatro escuelas de interpretación, es decir, cómo a lo largo de la historia la gente ha interpretado el Apocalipsis. Amén. Y vamos a ver cuál es la más aceptable y cuál es, por supuesto, la que nosotros creemos. Porque hay varias, pero estas son las más importantes. Vamos a ver la primera escuela de interpretación que, amén, trata de, digamos, de explicarnos el libro del Apocalipsis, es la que se llama la escuela preterista. Es decir, la escuela
que basa el libro del Apocalipsis como un pasado, es decir, algo que se ha cumplido en el pasado. Esta escuela considera que el Apocalipsis, amén, al Apocalipsis como la descripción de lo que sucedió en la época de su redacción, en los días de Juan, y no va más allá. Es decir, esta escuela preterista dice que el Apocalipsis ya se cumplió en los días de Juan y en esa época. ¿Por qué? Bueno, todo, según esta escuela, todo pasó, o todo lo que dice el Apocalipsis se cumplió con la destrucción de Jerusalén. Si ustedes se recuerdan un poquito de historia, después de que Cristo murió, en el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano invadió Jerusalén. Cuando usted lee Mateo capítulo 24, parte de Mateo 24 hace referencia a lo que Cristo profetizó que vendría. ¿Se acuerdan cuando los discípulos vienen y en el monte de los olivos le dicen: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Amén. Y entonces, ¿verdad? Ellos antes le habían dicho: mira el templo, qué hermoso, qué precioso. Y el Señor les dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? En primera instancia se estaba refiriendo a la invasión de Roma, que iba a venir unos 40 años después de que Él ascendiera al cielo. En el año 70 después de Cristo vino Roma con el general Tito y destruyó Jerusalén. Ahí es donde el Señor dice: los que estén en la azotea, huyan, los que estén en el campo, huyan a los montes, el que se le olvidó la capa no vuelva atrás. Entonces, ¿por qué? Porque vendría. Cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, huye. Entonces se refería en primera instancia a esa invasión, aunque esa profecía de Mateo 24 tuvo un cumplimiento parcial, porque parte se cumplirá en la segunda venida de Cristo. Pero entonces la escuela preterista dice que allí, en esa invasión, se cumplió el Apocalipsis y ya no pasó nada. También, ¿verdad?, se cumplió cuando el imperio de Roma cayó. Amén, cayó Roma y entonces dicen: ya no tenemos nada que esperar del Apocalipsis, así que todo está cumplido. Esto no tiene nada que ver con el futuro. Esa es una escuela y así interpretan al Apocalipsis. La segunda escuela es la escuela que se llama la interpretación historicista. Este enfoque cree que la revelación, es decir, el Apocalipsis, es un panorama general medio desorientado de toda la historia de la iglesia. En el enfoque historicista, Apocalipsis predice el futuro, pero el futuro de la era de la iglesia, no el futuro del final de los días. En el enfoque historicista, Apocalipsis está llena de símbolos, pero que describen no el futuro, sino el ahora. Esto sería la escuela de interpretación historicista. Es decir, esa que dice que la historia es de la iglesia, pero hasta ese momento. Amén. Y en cierto momento, ¿verdad?, cada vez que la iglesia ha ido, digamos, avanzando en las generaciones, el Apocalipsis se aplica a ese momento de la historia. Por eso se llama historicista. Un ejemplo de ello, por ejemplo, de esta interpretación historicista es, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, donde habla de la bestia. Amén. Esta escuela dice, amén, que la bestia puede ser cualquier personaje que en la historia cumple estas características. Por ejemplo, los reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino, todos ellos, ¿a quién le llamaron la bestia en los días en que ellos vivieron? Al Papa de Roma. Ellos decían que la bestia del Apocalipsis 13 era el Papa, porque en el momento de su historia que ellos estaban viviendo, prácticamente el Papa de Roma, que era un impío, era, hermano, un asesino, él cumplía esas características, de verdad. Entonces ellos le llamaban la bestia. Lutero le llamaba la bestia al Papa, porque era la bestia. Entonces es un enfoque historicista. Bien podríamos también decir que para muchos Hitler en la Segunda Guerra Mundial bien pudo representar la bestia del Apocalipsis. Hitler, por todas las maldades que hizo esta persona y cómo se levantó contra el pueblo de los judíos. Y bueno, los que así piensan, incluso han llegado a pensar también que
Por ejemplo, ¿se acuerdan del atentado que sufrió Juan Pablo II? Cuando, no me acuerdo en qué año fue esto, pero Juan Pablo II, el antiguo papa, lo balacearon a él en una de las presentaciones que tuvo, y entonces lo hirieron. Todo el mundo pensaba que se iba a morir, pero el tipo se levantó. Entonces los historicistas dijeron, ahí está la bestia. ¿Por qué? Bueno, porque el Apocalipsis dice que la bestia recibió una herida mortal y vivió. Entonces los historicistas dicen que ahí era la bestia. Otros identificaron la bestia en su tiempo como Ronald Reagan, porque también el presidente, usted sabe que a la gente le gusta mucho conspirar y hacer aquí. Hasta el presidente de Estados Unidos dijeron que era la bestia, porque a Reagan también lo balacearon y pensaron que iba a morir, pero también logró vivir. Entonces algunos pensaron que la bestia era el presidente de los Estados Unidos. Más o menos esas son las ideas de la interpretación historicista. Ahora, la otra es la interpretación o la escuela de interpretación futurista. Y aquí es donde nosotros nos identificamos más. Este enfoque futurista cree que al empezar con el capítulo 4 del Apocalipsis, Apocalipsis trata con el final de los tiempos, el periodo que predice directamente al retorno de Jesús. En el enfoque futurista, Apocalipsis es un libro que principalmente describe el final de los tiempos. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 es futuro, todavía no se cumple. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 1, amén, son cosas que ya se cumplieron. O sea que este enfoque futurista, digamos que tiene un poquito de historicista, ¿verdad? En realidad, digamos que cuando uno estudia el Apocalipsis, esta postura es la que encaja más con el acontecimiento de las cosas que vamos a estar estudiando. Desde el capítulo 1, porque cuando vamos a llegar, por ejemplo, Apocalipsis 1:19, usted va a ver que el libro de Apocalipsis se divide en 3 partes principales. En el capítulo 1, verso 19, dice la Biblia que le dice el Señor, escribe las cosas que son, las cosas que has visto, las que son y las que serán después de estas. Las cosas que Juan vio están en el capítulo 1. Las cosas que son están en el capítulo 2 y 3, que era el presente de la iglesia en ese momento. Y las que serán están del capítulo 4 hasta el capítulo 22. Entonces, esta es la interpretación futurista, la que cree que los primeros capítulos, 1, 2 y 3, ya se cumplieron, amén, aleluya, o son, digamos, porque todavía nosotros estamos en parte de las cosas que son, porque prácticamente estamos viviendo en la época de la apostasía de la iglesia de la Odisea, nosotros ahora. Y en el capítulo 4 ya empiezan las cosas futuras que vamos a estar estudiando. Esa, para que usted sepa, es la postura que mantiene la mayoría de iglesias pentecostales de sana doctrina. Esa postura futurista, hermano. Gloria al Señor. Y otra que es un poquito menos, ¿cómo se dice? Es menos, o sea, se cree menos, pero también es la interpretación puramente simbólica o poética. Esta forma de aproximación cree que el Apocalipsis es un libro lleno de imágenes y símbolos intencionados para animar y dar consuelo a los cristianos perseguidos en los días de Juan. En el punto de vista poético o alegórico, el libro del Apocalipsis no es literal o histórico. Apocalipsis es un libro para significado personal. O sea, que este enfoque dice que solamente son símbolos, pero que aquí no hay historia, que aquí no hay futuro, sino que solamente son símbolos que describen, ¿verdad?, algunas figuras para que nosotros la tomemos personalmente y nos alentemos como cristianos. Amén. Esas serían, hermanos, las escuelas de interpretación del libro del Apocalipsis. Entonces ya sabe usted cuál es la que nosotros como iglesia, como concilio, amén, nosotros creemos y estamos tomando. Gloria al nombre del Señor. Ok, hermano, entonces esto sería un poquito, ¿verdad? Más o menos para que nos introduzcamos bien al libro. Y vamos a comenzar entonces, en estos minutos que nos quedan, ¿verdad? Ya
con lo que es el capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Gloria al Señor. Lo primero que nosotros vemos, y de hecho de donde toma su nombre el libro del Apocalipsis, es precisamente del versículo 1 que dice: la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Como hemos visto entonces, cuando hablamos del Apocalipsis, es verdad que salen a relucir esos personajes y profecías que por siglos han captado la atención de creyentes y no creyentes, tales como el anticristo, la gran tribulación, la gran ramera, las bodas del Cordero, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. Pero si hay algo, hermanos, verdaderamente importante y digno de tener en cuenta al leer el libro del Apocalipsis, es que este libro trata primordialmente de una persona. Es decir, todo el libro gira en torno a una persona, y esa persona es la persona de Jesucristo. Todo el libro. Amén. O sea que si nosotros en el libro nos enfocamos y terminamos de leer Apocalipsis y nos quedamos con, wow, la gran tribulación, las bodas del Cordero, qué tremendo, el milenio y esto, y se nos olvidó Cristo, no aprendimos nada, hermano. Y dejamos por fuera el poder, el imperio y la gloria que se muestra de Cristo en este libro. En realidad no hemos adquirido nada, porque la revelación que nos da aquí es, como dice el texto, de Jesucristo. Es la revelación de Él. Él es el centro de todo el libro. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Entonces, por eso es que decimos, si logramos ver todo esto de la gran tribulación y todas esas cosas que son tremendamente interesantes y que a mucha gente le interesan, pero no logramos ver a Cristo en el libro, hemos fallado, hermano. Amén. No hemos hallado nada prácticamente. Porque esta es la revelación de ¿quién? De Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo. Ahora, la palabra revelación es una palabra que viene del griego apocalipsis. Amén. Y de ahí es que viene nuestra palabra en castellano apocalipsis. Porque apocalipsis o apocalipsis, no sé cómo se diga exactamente, pero es una palabra griega que transliterada a nuestro idioma es apocalipsis, pero que significa precisamente revelación. Por eso es que, por ejemplo, las Biblias en inglés no se llaman apocalipsis, sino que se llaman revelación. Revelation es en inglés. ¿Por qué? Porque esa palabra griega es lo que significa revelación. Apocalipsis igual a revelación. Amén. Entonces, ¿por qué revelación? Bueno, porque cuando estudiamos esa palabra, apocalipsis, da la idea de un velo, hermanos, que es corrido para revelar algo que ha estado oculto. Eso sería la palabra apocalipsis, el significado de la palabra apocalipsis. Una revelación, algo que muestra. Haga de cuenta como esos teatros donde antes de salir a escena los actores están detrás del telón. Amén. Están detrás del telón, está el velo allí, la lona, y los actores están atrás listos. Entonces nadie los ve, el público está allá y ellos están detrás, pero está un velo que los separa. Entonces la palabra apocalipsis es como el acto de correr ese velo y dejar mostrar lo que hay detrás. Amén. Esto es lo que significa apocalipsis. En otras palabras, en este libro Dios quiere mostrarnos, fue el deseo de Dios mostrarnos, revelarnos, amén, lo que hay detrás de ese velo. Eso que no se podía observar de ninguna otra manera. Entonces, ¿no se ha dado cuenta usted, hermano, que la gente, si hay algo que al ser humano siempre le ha interesado es conocer el futuro? Conocer el futuro, amén. Siempre como que eso a uno le ha cautivado. Es más, a nosotros como cristianos todavía a veces eso, como usted va a comer a los chinos y rápido busca la galletita que le dan a ver qué dice el futuro. No me diga que no, que a veces le dan para, ¿verdad? A ver qué dice, a ver qué me depara el futuro.
Porque como que siempre ha habido eso, hermano. Siempre ha habido eso. Como que queremos conocer más allá. Entonces, y por eso es que la gente, usted ve que hoy abunda la brujería, hoy abunda el espiritismo, eso de leerse las manos, las cartas, el tarot, todo eso. Pero cuando nosotros venimos a la Biblia y al conocimiento de Dios, nosotros no tenemos que andar en busca de todo eso, hermano. Nosotros no tenemos que andar en busca de Walter Mercado, del brujo aquel que nos venga a decir qué nos espera en el futuro o cuál es el futuro de la humanidad. Aquí está la revelación. Dios quiso descorrer ese velo para mostrar las cosas que vendrán, las cosas que acontecerán. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces prácticamente esto es lo que significa la palabra Apocalipsis, revelación. Ahora, esta revelación, como vemos, es una revelación de Jesucristo. Es decir, lo muestra a Él. Lo muestra a Él. Pero es interesante también mirar que dice el texto que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Que Dios le dio. ¿A quién se la dio? A Cristo. O sea, esta revelación Dios se la entregó a su Hijo Jesucristo, dice el texto. Entonces era una revelación que proviene directamente de Dios hacia su Hijo, quien a su vez la envía a su siervo Juan por medio del ángel. Amén. Y esto nos muestra algo, hermano, bien precioso a la vez, porque entendemos que toda la obra de la salvación para el ser humano tiene su origen en el amor de Dios el Padre. Note, San Juan capítulo 3 versículo 16, el texto clave del evangelio: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Entonces, esta revelación también nos muestra que el origen de ella es el Padre, Dios. Dios se la da, amén, a su Hijo. Dios ha amado tanto al mundo y Él ha hecho todo el acto de la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, cabe la pregunta aquí, amén, y que cualquiera se puede hacer, ¿verdad? Y que los enemigos del evangelio también les encanta hacer cuando oyen cosas como esta. Porque, por ejemplo, si Dios le dio esta revelación a Cristo, le reveló esto, amén, quiere decir entonces que Cristo no sabía. Y si Cristo no sabía la revelación, estas cosas, entonces los enemigos del evangelio dicen: Cristo no es Dios. Porque si Cristo es Dios, Cristo tiene que ser omnisciente y saber todo. Entonces aquí claramente está diciendo que la revelación Dios se la dio a su Hijo. Todo parece indicar que entonces, hermano, Jesús no conocía esta revelación, pero mientras estuvo en su condición de hombre, porque vamos a ver más adelante que aquí ya a Cristo no nos lo presentan, hermano, en una condición como lo conocieron los apóstoles, sino que lo vamos a ver en una condición de gloria. Entonces, por eso es que uno viene y piensa esto, ¿verdad? Cristo, entonces, parece indicar esto, que no conocía esta revelación, es decir, todas estas cosas, mientras estaba en su condición de hombre, ya que él tenía, como dice la Biblia, limitaciones a las que él mismo se sometió. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Marcos capítulo 13, versículo 32, donde el Señor dice que el día de su venida, en el que Él va a venir por su iglesia, no lo sabe, hermano, nadie, no lo sabe ni los ángeles, no lo sabe, aleluya, ni el Hijo mismo, dice Él, sino solo mi Padre. Ahora, ¿por qué dice el Señor que Él no sabía la hora en que había de venir, sino el Padre? Porque Él estaba en su condición de hombre. Ahora, Él había renunciado a sus atributos de gloria divinos por voluntad propia, hermano. Él había renunciado. Por eso es que se entiende que Él no hubiera sabido de esta revelación hasta este momento, hasta que el Padre se la da aquí, después de haber resucitado. Bendito el Señor. Porque como dice, ya dijimos Marcos 13:32, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, donde nos dice que Cristo se despojó a sí mismo, se hizo semejante a los hombres. Todo eso nos indica
que Él se despojó voluntariamente de sus atributos divinos. Por eso es que hay cosas que entendemos nosotros por medio de esto, que Él no sabía en esa condición de hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por eso, cuando nosotros vemos la obra de Cristo en la tierra, todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, prácticamente no lo hizo Él, sino ¿quién lo hizo? El Padre por medio de Él. Todo lo que Jesús hacía, cuando Jesús caminaba, cuando Jesús sanaba, cuando Jesús predicaba, Él decía, las obras que yo hago no las hago yo, decía. ¿Quién las hace? Mi Padre. Amén. Los milagros que yo hago no los hago yo. ¿Quién los hace? Mi Padre. O sea, Él era Dios, 100% Dios, 100% hombre, pero ahí estaba sujeto, hermano. Se había hecho un siervo obediente y había renunciado a muchos, digamos, a sus atributos divinos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, hermano, una vez resucitado, por supuesto, entendemos que el Señor ya lo conocía todo en su estado, amén, de gloria, como Él siempre ha sido. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, sigue diciendo nuestro texto, amén, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, dice el Señor ahí por medio del profeta, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En estas palabras se encuentra todo el propósito prácticamente del libro del Apocalipsis. Si queremos entender un propósito general del libro, se encuentra en estas palabras. ¿Cuáles? ¿Cuál es el propósito? Amén. Manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Pronto. ¿Sabe por qué? Bueno, Dios siempre guía a sus siervos a toda la verdad y siempre les manifiesta lo por venir. ¿Cuál fue, por ejemplo, la obra principal del Espíritu Santo al venir, amén, a ser el consolador de la iglesia? Según San Juan capítulo 16, versículo 13, fue guiarlos a toda la verdad. Amén. O sea, Dios siempre guía y siempre, hermano, amén, enseña a sus siervos y les manifiesta las cosas que han de venir. Como dice el profeta Amós, no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es como nosotros hoy día somos los siervos de Dios, la iglesia del Señor. Qué hermoso que los únicos que tenemos un panorama seguro de lo que le depara el futuro a la humanidad es la iglesia. Es la iglesia. ¿Qué hacen los científicos? Se pelean. Que viene un asteroide. No, que en 5,000 años más, que en 100 años más. Y hay una batalla en la ciencia aquí y allá. ¿Quiénes somos los que tenemos plena certeza de lo que depara el futuro? Nosotros, los siervos de Dios. La iglesia. Él quiso revelárnoslo, manifestárnoslo por medio de su palabra. A su nombre sea la gloria, aleluya. A diferencia del mundo, como decíamos hace un momento, la iglesia, amén, no tenemos necesidad de estar buscando respuesta sobre lo que depara el futuro con los adivinos y todo esto, hermano. Amén. Usted sabe que la gente ama el horóscopo y esas cosas de a ver qué les depara el futuro. ¿Sabe por qué nosotros no tenemos esa necesidad? Porque dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, que nosotros tenemos la unción del Santo. Y esa unción, que es el Espíritu Santo, nos enseña todas las cosas, hermano. O sea, ¿para qué es el Espíritu Santo? Para enseñarnos, para manifestarnos. Vamos nosotros a ver en el libro que a Juan Dios le dio esta revelación en el Espíritu. Es decir, por medio del Espíritu Santo quería Dios manifestar las cosas que deben de suceder pronto, pronto. Alabado sea el Señor. Amén. O sea, que el Apocalipsis, hermano, no es un libro para que nosotros estemos confundidos o para que tengamos miedo de leerlo o para que estemos peleándonos de que si la iglesia pasa por la gran tribulación o no, aquí y allá. No, es para que entendamos las cosas. Amén. No es un libro para confundir a nadie. Es un libro para qué? Para manifestarnos las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiso que así lo supiéramos. Aleluya.
Entonces, el hecho de que estas cosas, como dice nuestro texto, deben de suceder pronto, nos muestra lo urgente del mensaje. ¿Cuál es lo urgente del mensaje? El tiempo es corto, hermano. Por eso es que a uno como pastor le preocupa, hermano, ver la condición espiritual de mucha gente en las iglesias, de la iglesia en general. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Y si nosotros entendemos esto, hermano, a la luz del libro del Apocalipsis, que esta revelación es para este tiempo, porque el tiempo ya está cerca, ¿cómo vamos a vivir nosotros, hermano? Mire lo que dice Primera a Corintios, capítulo 7, versículos 29 al 31. ¿Qué dice ahí la Biblia, hermano? Amén. Gloria al Señor. Vamos a pedirle, hermano Miguel, que nos ayude a leer, por favor, ese texto. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículos 29 al 31. Amén. ¿Qué dice, hermanos? Dice Pablo, el tiempo es corto. Resta pues. Vamos a ver si nos lo lee ahí, hermano, por favor. Su nombre, gloria, aleluya. Pasa, oiga, la apariencia de este mundo se pasa. Resta pues, viendo que el tiempo es corto, amén, que vivamos buscando y dándole prioridad, es lo que quiere decir Pablo con estas palabras, a la vida espiritual. El que tiene esposo, esposa, sea como que si no la tiene. Amén. El que compra como que si no posee nada. Amén. Entonces es necesario vivir dándole prioridad a las cosas realmente importantes, hermano. No está diciendo que dejemos la familia botada, no, pero hay que darle la prioridad a lo que es la prioridad, hermano. La vida espiritual. La vida espiritual. Acuérdense que aquí cada quien se va a salvar, hermano. Aquí no, mi familia no se va a salvar porque yo soy el pastor. Usted no se va a salvar porque su esposa es cristiana o su esposo es cristiano, no. No, aquí cada quien tiene que luchar, hermano. A su nombre, gloria. Y el tiempo es corto, así que mujer, hombrecito, sorry si no quiere, pero yo voy para la iglesia, yo voy a buscar a Dios. Se me pusieron serios ahora ustedes, hermano. Tenemos que ser serios, hermano. Serios en esto. Y demostrar al Señor con nuestra vida, amén, que sabemos que el tiempo es corto. Dice Pablo ahí, Jesús mismo durante el libro del Apocalipsis advierte una y otra vez. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:11, en Apocalipsis 22:7, en Apocalipsis 13:20, dice, vengo pronto, vengo pronto, vengo en breve, vengo pronto, vengo pronto, vengo en breve. O sea, una y otra vez el Señor dice que el tiempo es corto. Ya no hay tiempo que perder, hermanos. No, por eso es que dice que estas cosas esta revelación es para manifestar las cosas que deben de suceder pronto. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hermano, yo creo que aquí le vamos a dejar por lo pronto en este versículo 1. Gloria al Señor, y vamos a continuar con la ayuda del Señor el próximo martes. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermano, este estudio va a estar interesante, muy interesante. Amén. Y bueno, esperamos en el Señor que no nos perdamos ningún estudio y que seamos, hermano, grandemente edificados. Yo creo con todo mi corazón que el Señor viene ya, hermano. El Señor viene ya. Así que estemos preparados. Vamos a darle gracias a Dios.